Entonces, tendría paréntesis x cuadrada seno cuadrado más y. Pero aquí el diferencial está dividiendo. ¿Cómo pasa del otro lado? Multiplicando, ¿no? Entonces me queda todo esto. O sea que me queda x cuadrada seno cuadrado más y, todo por diferencial de x. Entonces, y de este lado me queda que x diferencial. Entonces, esto que está positivo lo puedo pasar a este lado. Entonces nos queda paréntesis x cuadrada seno cuadrado más y, todo eso multiplicado por diferencial de x. Y aquí tengo menos x diferencial de y. Pero para que esté en la forma estándar tiene que haber un signo menos. Entonces el signo más lo podemos fabricar, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos más por menos, regresamos al menos que tenemos en la parte de arriba. Entonces aquí está m por diferencial de x más n por diferencial de y. Y un signo más en medio. Esa es la forma, eso es la forma estándar de las ecuaciones de primer orden. Esa es la forma estándar de las ecuaciones de primer orden. Entonces, la ecuación tenía que escribirse en ese formato. Entonces, Profe, si pasaba el x cuadrado seno de x, seno cuadrado de x, restando, también estaba bien. sí, mira, o sea, realmente que yo te diga, ¿hay una forma estándar única? No, porque en este caso esto podría estar negativo, ¿no? Y lo otro positivo. Pero se pueden, o sea, puedes alternar entre una y otra aplicando multiplicación por el signo 1 negativo. Son equivalentes, Carlos. Son equivalentes. Ok, profe. Sí, son equivalentes. Entonces, de una podemos llegar a la otra con operaciones algebraicas, sobre todo por multiplicación de signo negativo. Entonces, algunos llegaron a esta forma. Como comenta Carlos, algunos podían tener menos aquí, pero el detalle es tener un más en medio. Entonces, no hay forma estándar así súper única. Nada más que tenga este acomodo, ¿no? M por diferencial de X, signo más, y una N por diferencial de Y. Entonces, esos detallitos yo los voy a observar en los exámenes de manera individual. Entonces, esta es una manera, la que comentó Carlos es otra, pero los dos resultados son equivalentes. Los dos resultados son formas estándar. Bueno, ¿alguna pregunta con el inciso A del ejercicio 1? ¿Alguna pregunta con el inciso A de la parte 1? Pues yo ahí el x de y lo dejé con signo negativo. Sería el único detalle, supongo yo. Tendría que revisarlo Udave, ¿no? Yo igual lo dejé con el signo negativo, profe. De hecho, sí, pero como el mío era el principio era x cuadrada de y de x, a mí me quedó de menos 1 sobre x de y. Bueno, lo voy a observar, pero tengan presente, y ya les voy a hacer las aclaraciones, ¿no? Que la forma estándar tiene que llevar, aunque sea artificial, un más en medio. ¿Sale? Ya ahí platico con cada uno individualmente, ¿no? Ok, profe, gracias. Bueno, mire, entonces tenemos x diferencial de y. Bueno, la misma ecuación tenemos que llevarla a la forma estándar de las lineales. Esta tenemos que llevarla a la forma estándar de las lineales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Comienzo con la expresión inicial. Dividimos todo por x, ¿eh? ¿Por qué? Porque la x es lo que es el coeficiente de la derivada. Entonces, divido la derivada por x, solo queda la derivada, ¿no? X diferencial de x. Aquí abajito divido por x, queda solo la derivada. Menos y sobre x igual a x, x cuadrada entre x, solo queda x. Y aquí queda ¿qué? Seno cuadrado. Aquí queda x seno cuadrado. Eso ya fue detalle mío. X cuadrada seno cuadrado de x. Y lo voy a corregir. Entonces aquí escribí, ¿qué hice? Dividiendo por x. Aquí queda x seno cuadrado. Bueno, entonces vamos a identificar los elementos. Esta es la forma estándar, ¿eh? Esta es la forma estándar de la ecuación lineal. Tenemos, ¿por qué está en la forma estándar? Primera derivada con coeficiente 1 más una función que multiplica, una función que depende de x que multiplica a y
y Q de X. Q de X, lo que está de este lado, es una función exclusiva ¿de quién? Una función exclusiva de X. Ahora, identificamos, primero, inciso C, tenemos que encontrar el factor integrante, ¿eh? O sea, el factor integrante, ¿cómo se calcula para las lineales de primer orden? Tenemos que identificar quién es el coeficiente de la Y. Tenemos que identificar quién es el coeficiente de la Y. En este caso, ¿quién es el coeficiente de la Y? Menos 1 sobre X. Ese es el valor de P. Entonces, P es la función que depende solo de X que multiplica a la Y. Aislamos la Y y nos queda, ¿qué? Menos 1 entre X. Ese es el valor de ¿quién? Ese es el valor de... Ese es el valor de P, ¿no? Ahora, ¿cómo calculamos el factor integrante para la lineal? Es m igual a exponencial de ¿quién? Y aquí adentro de esta integral va ¿qué? Va integral de ¿quién? De P de X, que en este caso es menos 1 sobre X. Sale el signo menos, tenemos integral diferencial sobre X. Aquí en el factor integrante P se toma con su signo tal cual, ¿no? Si aquí está negativo, aquí aparece el negativo. Integramos y seguimos exponencial de menos integral de dx sobre x. Esta integral es muy conocida, nos queda menos logaritmo de barras de valor absoluto x. Por las propiedades de los logaritmos, este menos pasa como exponente del argumento, propiedades de los logaritmos, ¿no? Lo que multiplica un logaritmo queda como potencia que de su argumento, entonces nos queda exponencial de logaritmo a la menos 1. Exponencial con logaritmo, y como son funciones inversas, se anulan y queda ¿qué? 1 sobre x. ¿Por qué? Porque al cancelar aquí queda x, ¿qué? X elevado a la 1. Pero recuerden que los exponentes deben de quedar, ¿qué? Positivos. Entonces, tener x elevado a la menos 1 de una forma más pro es tener 1 sobre x para que el exponente de x quede positivo. Ahora, esta forma de calcular la solución general de las ecuaciones lineales es la forma que nosotros vimos en clase. Entonces, cuando yo considere, les voy a decir, ¿por qué utilizaste este procedimiento para resolver lineales? Entonces, en los exámenes vi operaciones que francamente no están mal, pero cuando toque revisión de examen les voy a pedir y les voy a decir, justifícame por qué utilizaste ese procedimiento. No estoy en contra de otros procedimientos, pero cuando sea su revisión de examen o yo los llame, les voy a decir, ¿por qué usaste este procedimiento? ¿Cómo lo validas? ¿De qué bibliografía lo tomas? Entonces, hay otro método de resolver lineales. Yo conozco dos métodos. Este es el de la fórmula, esta de la fórmula gigantis, de esta fórmula grande, y el otro procedimiento. Entonces, si yo veo otro procedimiento, me llama la atención. No estoy en contra que sea algo diferente, pero le voy a decir, justifícame, dime de dónde lo tomaste, cómo lo razonas. Entonces, es importante que conozcamos la fuente de dónde estamos tomando los procedimientos. Bueno, miren, esta es la forma o la fórmula general de las ecuaciones lineales de primer orden. ¿Qué ventaja tiene? Que ya nos queda despejada Y. Mientras que en el otro procedimiento tienes que hacer ¿qué? Tienes que hacer de mucho circo, maroma y teatro para despejar la Y. No estoy en contra de la otra forma, pero sí requiere un poco más de álgebra. La ventaja de este es que ya queda despejada la Y. Entonces, cuando tenemos una ecuación lineal, con esta fórmula ya tenemos una solución que explícita porque está despejada la Y. Entonces, ya que conocemos quién es P, que es menos 1 sobre X, e identificamos quién es Q, que es X seno cuadrado, sustituimos todos esos elementos aquí en esta fórmula, ¿no? Entonces tenemos exponencial, pero aquí va menos el valor de P. ¿Cuánto vale P? Menos 1 sobre X. Este signo menos ya es de fórmula, ¿eh? Corchete integral exponencial. Aquí tenemos exponencial de la integral de P. Aquí va P. P por diferencial de X, pero P con su signo original.
En este caso, P, ¿cuánto vale? Menos 1 sobre X. Entonces tenemos menos 1 sobre X multiplicado al diferencial queda menos dx sobre X. Puntito, aquí va a quedar, de hecho podría ir un puntito, el valor de Q, que es X seno cuadrada diferencial de X. Entonces, para no confundirnos, si alguien gusta, puede poner más C aquí, ¿no? Después del diferencial más C, porque es en automático. Yo lo agregué al final. Entonces, de hecho, en la versión final del documento voy a agregar aquí más C, porque la C automáticamente se puede escribir. Entonces voy a escribir aquí más C. Yo la C la agrego al final. Pero se puede agregar aquí después del diferencial más un más grande para que distingan que la C está aparte de lo que es la integración. Entonces continúo con la integración y el procedimiento. Menos por menos más queda integral de dx sobre x positivo, ¿no? Entonces aquí queda que logaritmo de x. Integral exponencial, aquí queda logaritmo de x a la 1 negativo por las propiedades de los logaritmos. Por x seno cuadrado diferencial de x. Ahora, exponencial con logaritmo se anula y solo queda que x a la potencia 1 negativo. Porque, bueno, podría haberlo bajado. Pero aquí tengo x con exponente negativo 1 por x a la 1. Esto se reduce y cuánto da x elevado a la 0, que es 1 positivo. Y aquí afuera tengo e con logaritmo, se anulan, se cancelan porque son operaciones inversas y solo tenemos que x. Entonces tenemos seno cuadrado de x diferencial de x. Todavía no he agregado la c. La voy a agregar ya, la agrego en este paso. Pero de hecho la pueden agregar desde acá, desde el principio, desde la fórmula. En la corrección del documento, así lo voy a hacer. Voy a agregar la c desde acá, desde la fórmula. Entonces tenemos x paréntesis integral de seno cuadrado de x de x. En el formulario de 2 hojas que le pasé, ya esta integral está directa. Yo tengo la costumbre de desarmar, ¿qué? Desarmar aplicando identidades, ¿no? Entonces tenemos seno cuadrado es igual a 1/2 de 1 menos coseno de 2 veces el ángulo original. Integro. Y aquí, ¿qué? Aquí estamos agregando la constante de integración, que les digo que lo ideal es, para no entrar en confusión, depende, pero yo siento que para muchos les conviene más agregarla desde el principio. Si quieren el más, pónganlo de un color diferente. El más pónganlo de un color diferente cuando hagan las operaciones, que para distinguir que C es parte del proceso de integración, ¿no? Entonces, aquí tenemos C, hago las integrales, me queda esto, más C, que es la constante que salió de esta integración, ¿no? De la integración general. Ahora, tengo X que está multiplicando, ¿qué? A lo que quedó de la integral. Ahora, aquí... A ver, miren, aquí hay un detalle que quiero que aclaremos. Entonces, estas situaciones nos llevan a pensar y a reflexionar. Entonces, yo sé que esta ocasión les movió, sobre todo esto de la solución particular, les movió el piso a varios, ¿eh? Entonces, a ver, y relax y tranquilos y hay que enfriarse. Hay ocasiones en que el problema de valor inicial no tiene solución, ¿eh? Repito, hay ocasiones en que el problema de valor inicial no tiene solución. ¿Por qué? Voy a analizar hasta dónde llegaron en cada problema, ¿eh? Entonces, no vimos esto como tal en clases, pero en el examen voy a calificar su razonamiento. A ver qué proponen ustedes ante esta contradicción. Entonces, miren. Sustituimos. ¿Cuánto vale la X? Vale 0. ¿Cuánto vale la Y? 1. Sustituimos aquí, ¿no? ¿Cuál es el valor de Y? 1 positivo. Ahí está. Ahora, X vale 0, ¿no? Que es ese 0 que está multiplicando. Ahora, adentro del paréntesis, ¿qué ocurre? Sustituimos que X vale 0, ¿no? Tenemos aquí 1/2 por 0, 0. Tenemos seno y 2 por 0, 0. Queda este ángulo seno de 0, 0, ¿no? Entonces la reducción de estos dos queda ¿qué? La reducción de estos dos queda ¿qué? Queda 0. Y tenemos 0 más c. Ahora, ojo.
tenemos un 0 multiplicando y aquí vamos a tener que C positivo. Ahora, esto va a quedar C finalmente. Entonces tenemos 0 por una constante. 0 por una constante. Pero aquí tendría que ser cierto. 0 por una constante. Esa constante puede ser cualquier número real. Pero aquí de entrada, 0 por otra cantidad, ¿es posible que dé 1? No, profe. Entonces, aquí llegamos a una contradicción. Repito. Contradicción. O sea, no podemos decir que 0 por otro número real sea 1 positivo. Porque eso contradice las propiedades del sistema de los números reales. 0 por 0, 0 por cualquier número. Esto es un número real, ¿eh? Sin importar qué valor tenga C, lo que está en paréntesis es un número real. El que tú gustes, en la imaginación. Entonces, 0 por cualquier número real, ¿cuánto da 0? Entonces, aquí, lo que está en azulito equivale realmente a ¿cuánto? Para cualquier valor de C, lo que está en azulito, ¿a cuánto equivale a 0? ¿Y qué tenemos del otro lado? 1. Entonces, aquí estamos diciendo 1 igual a 0. Entonces, aquí estamos llegando a una contradicción. Entonces, aquí, ¿cuál es el detalle? Quiero que lo pensemos de una manera calmada. Nosotros estamos diciendo, por mi voluntad, C existe. C se puede despejar. Entonces, nosotros suponiendo que C se puede despejar, sustituimos los valores. Pero, ¿qué pasa? Nosotros queriendo encontrar el valor de C llegamos a algo matemático que no es posible, ¿no? Que es que 0 igual a 1. Entonces nosotros, existe C, pero haciendo las operaciones, sustituyendo, analizando lo que obtenemos, ¿a qué situación llegamos? A algo que no es sostenible, o sea, que 1 igual a 0. Entonces, en cuestión de números reales no podemos decir que 1 igual a 0. Entonces, queriendo nosotros forzar despejar la C, llegamos a una contradicción. 0 igual a 1 o 1 igual a 0. Entonces, ¿cómo se redacta la conclusión? Contradicción. La contradicción es que 1 igual a 0. Entonces, observamos una contradicción. Entonces, en consecuencia, ¿qué afirmamos? Este problema de valores iniciales no tiene ¿qué? No tiene solución. ¿Algún comentario sobre esto? Esto es, queriendo forzar las cosas para un valor de X y de Y, nosotros pretendemos despejar un valor de C. Sustituyendo, resulta que tenemos que 1 igual a 0. Entonces, queriendo forzar la existencia de C para X igual a 0 y Y igual a 1, llegamos a una contradicción, algo que matemáticamente no es sostenible, que 1 igual a 0. Entonces, ¿cómo se redacta? Contradicción. Entonces, ¿qué afirmamos? Este problema de valor inicial no tiene solución. Lo que hayan deducido, lo que hayan comentado en sus exámenes, lo voy a analizar de manera que particular. Porque no en el caso de todos ocurre esto, ¿no? Algunos sí tenían solución. En el caso de algunos sí tenían solución. Entonces yo ya voy a ir comentándoles en su examen. Preguntas. Entonces, cuando buscamos un problema de valor inicial, ver si tiene solución puede ser que tenga una solución. Puede ser que tenga, ojo, estoy hablando para problemas, para ecuaciones diferenciales de mayor grado. Puede ser que el problema de solución inicial tenga una solución, tenga infinitas soluciones o tenga 0 soluciones. Eso va a ser más visible cuando tengamos ecuaciones de grado 2, ecuaciones de grado 3. Entonces, un problema de valor inicial o tiene solo una válida, o tiene 0 válidas, o tiene infinitas soluciones válidas. A ver, alguien que me responda. Este caso de 0 soluciones, ninguna solución o infinitas soluciones. Y estamos hablando de ecuaciones lineales. ¿Esto qué cosa les remueve? ¿Con qué otros objetos? ¿A qué otros objetos les remite? 0 soluciones. Bueno, una solución. Infinitas soluciones o 0 soluciones. ¿A qué otros objetos matemáticos les remite esto? Alguien que levante la mano.
¿Alguien que levante la mano? ¿Alguien que levante la mano? A ver, dime, Ramón. Aquí otro Pues objeto. con infinitas soluciones, pues me he topado, por ejemplo, encontrando raíces de funciones trigonométricas. O, por ejemplo, es que no sé si corresponda, A pero ver, por ejemplo, viendo límites, cuando, por ejemplo, en un punto, encontramos una discontinuidad en en la gráfica de la función, pero no sé si tenga que ver. bueno, gracias por tu opción, Ramón, ¿no? Me refería a otra personita que quiera aportar sus propias ideas. Discutimos todas. Bueno, gracias, Ramón. Mira, realmente el tipo de objetos que tiene en este caso, ¿no? Una solución, infinitas soluciones o cero soluciones son las ecuaciones lineales, sistemas de ecuaciones lineales, ¿eh? Entonces, ese es el objeto con el que, bueno, en cierta manera hay una relación, ¿no? De los días hermosos de álgebra lineal, ¿no? Entonces, el álgebra lineal se repite y sus aplicaciones en muchas áreas de la matemática, en ecuaciones diferenciales, en cálculo vectorial, etcétera, en métodos numéricos también, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, gracias por tu aportación, Ramón. Profe, Bueno, nada más me dejaría ver un momentito la expresión inicial de este ejercicio. sí. Gracias. Bueno, miren, yo les recomiendo en este caso que nos aboquemos más a la explicación. Yo voy a modificar este documento, voy a agregar las correcciones y ya. Ya estará la versión final de este documento. Esta es la versión beta, ¿no? Ah, ya. Bueno, nada más para arribita para ver cómo empezaba. Donde dice Y'. Esta. Ande. Ujú. Gracias. Entonces, miren, esto de la retroalimentación es una sugerencia de cómo podemos llevar el desarrollo de los problemas. Entonces, esto es tan personal. Por ejemplo, hay algunas personitas que todo lo hacen con entonces y lo hacen horizontal, ¿no? Válido, bienvenido, ¿no? Entonces, no les puedo pedir que... Cada quien tiene su pensamiento, ¿no? Entonces, mientras la redacción sea válida, adelante. Hay otras personitas que ponen, de hecho, aquí debería de ser, lo más común y lo más pro es, entonces, ¿no? Un entonces al final, al principio de cada Y. Así sería un poquito más pro. Entonces, repito, hay muchas maneras de desarrollar los problemas. No les puedo decir estrictamente háganlo así, pero si el estilo es válido, adelante. Y si hay algún detallito, yo ahí en el PDF les voy a decir, tu estilo está bien, pero puedes mejorarlo tomando en cuenta esto. Se los voy a comentar también. Entonces, llegamos a la contradicción. Ahora, el siguiente inciso, pues era graficar la solución particular. Y aquí, pues prácticamente no tenemos solución particular. Entonces, ¿qué afirmamos? No hay solución particular. Por lo tanto, no hay gráfica. No hay gráfica de la solución particular. No hay gráfica de la solución particular. Porque no hay C que satisfaga que X valga 0 y Y vale 1. No hay solución particular y en consecuencia no hay gráfica, porque no hay solución particular. ¿Puedo seguir? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí. Bueno. Miren, aquí tengo la pantalla en Desmos, ¿no? Entonces, ¿qué valores? Aquí es menos 0.2, menos 0.1, 0, 0.1 y 0.2. ¿Qué decían las instrucciones? Tú haz un arreglo C o un conjunto de valores C diferentes, ¿no? Entonces, por eso colocamos menos 0.2, menos 0.1, 0, 0.1 y 0.2. Ahí tenemos 5 valores diferentes.
Entonces, la ventaja de Desmos es, tú asignas valores de C y escribes una fórmula. Y la ventaja de Desmos es que te grafica la solución general, pero sustituyendo, ¿qué? Sustituyendo diferentes valores de C. Aquí básicamente, ¿qué estamos graficando? Soluciones particulares, que no son las que les pedí, pero para cada valor de C que existe, no para todo valor de C, miren, C puede tomar muchos valores, C puede tomar muchos valores. Este conjunto de elementos en el arreglo C solo son 5. Entonces, para cada valor de C, esta expresión lleva a formar una curva. Entonces, en este dibujito que tenemos, algunos miembros de la familia de soluciones, esto, Y igual, y con el valor de C, digamos, congelado, se llama familia de soluciones. Eso lo vimos en la parte teórica. Entonces, la solución general también se puede llamar como familia de soluciones. ¿Por qué? Porque para muchos valores de C, esto se puede graficar. Para muchos valores de C, esto se puede graficar, ¿no? Y aquí asigné determinados valores de C, y para cada valor de C, esto es una curva que se puede graficar, ¿no? Entonces ahí está, ¿parece qué? Parece como unas alitas, ¿no? O una lechuga, ¿no? Una hoja de lechuga, ¿no? Entonces, o ¿cómo se diría? Unas hojas de elote, ¿no? De esos ricos que venden por Tamulté, ¿no? Entonces parece una hoja de elote, ¿no? Entonces, aquí yo coloqué valores de C. Otras personitas pueden haber metido otros valores de C. Por ejemplo, menos 0.3, menos 0.25. Entonces, aquí ya iba a criterio de ustedes qué valores de C introducían. Bueno, entonces ya voy a analizar yo cómo les fue aquí. Preguntas acá. Esto de Desmos, pues ya habíamos hecho énfasis en esto. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Bueno, miren, la ventaja de graficar en Wolfram es que te da un color bonito para cada curva. Pero bueno, nos enfocamos en lo gratuito, ¿no? Inclusive, miren, pues nos vamos a meter un poco la programación en Python, ¿eh? Ventaja en Python, bueno, bonito y gratuito. Ajá. Entonces nos vamos a meter más a Python, congelando un poquito a Wolfram y a MATLAB, ¿no? Entonces nos vamos a meter. Entonces, igual va a haber un acompañamiento para Python, no los voy a aventar a la arena nada más así porque sí. Bueno, por ahorita somos felices con Desmos. Ahora, el problema 2 es separable, pero ¿por qué? ¿Por qué es separable? Entonces, aquí es separar cuáles son los criterios por los cuales podemos diseccionar una separable. Puede ser factorización, puede ser leyes de los exponentes. Básicamente es factorización, multiplicación o leyes de los exponentes. Esos son los tres criterios más importantes. De hecho, miren, aquí empezamos con la misma expresión. Ahora, división de las potencias. Este lado pasa igual, tenemos y por logaritmo de x de y, igual a y más 1 al cuadrado sobre ¿qué? Sobre x cuadrada. Tenemos un cociente al cuadrado de los cocientes. Entonces queda y más 1 elevado al cuadrado sobre x elevado al cuadrado. Entonces aquí separé este cociente por leyes de los exponentes. Ahora, de hecho, hasta aquí, bueno, veré hasta dónde llegaron, pero aquí el objetivo era llegar al punto en que sí puedes, ya que separaste el cociente, ya con tranquilidad puedes aplicar el álgebra para mover todo del lado del diferencial de x, todo lo que depende de x del lado del diferencial de x. Y en este caso el diferencial de y es más fácil que
en un movimiento pasarlo que del lado donde está y más 1 al cuadrado. Entonces, retomamos la expresión. Aquí ya es el procedimiento de solución como separable, ¿no? Entonces, comenzamos con la misma expresión, separamos por cuadrado del cociente y más 1 elevado al cuadrado sobre x cuadrada. Ojo, miren, esta x cuadrada que está dividiendo puede pasar multiplicando al logaritmo, ¿no? Y queda x cuadrada al logaritmo de x. Aquí el diferencial de x ya está que como está multiplicando, está en la parte de arriba, ¿no? Diferencial de x ya está bien ubicado. ¿Quién tenemos que mover? El diferencial de y. El diferencial de y está dividiendo, pero nosotros lo queremos en la parte de arriba que esté multiplicando. Entonces, este diferencial de y que está dividiendo va a pasar hacia el otro lado, ¿qué? Hacia acá, multiplicando. Entonces, diferencial de y que está dividiendo pasa multiplicando. Ahora, tenemos y más 1 al cuadrado. Esta y que está al lado del logaritmo está multiplicando al logaritmo. Si está multiplicando, ¿cómo pasa del otro lado? ¿Pasa qué? Dividiendo. Dividiendo. Ajá. Entonces aquí tenemos integral de x cuadrada logaritmo de x diferencial igual a integral de y más 1 elevado al cuadrado sobre y. Ahora, esta integral es por partes. Repito, esta integral es por partes. Ahí está. De este lado voy haciendo los pasos de por partes. Agrego la constante de integración del lado de x porque comúnmente se agrega del lado de x. Y ahora elevamos al cuadrado. Queda y cuadrada más 2y sobre 1. Queda que un trinomio. Cada término de ese trinomio lo divido por y. Y ahí está. Y más 2 más 1 sobre y. Ahí ya hicimos la división. Ahora integramos. Integral y cuadrada sobre 2. Integral de 2 diferencial 2y más 2 logaritmo de valor absoluto de y. Y esa es la solución que... Esa es la solución general, ¿no? Esa es la solución general. Sí. Una pregunta, si en lugar de ponerlo en esa forma, lo dejé todos los términos de un lado y nada más la C despejada del lado derecho, también es válido, también vale, también vale. También vale, Udavi. Esa es otra forma, miren, entonces, una cosa es tener expresión de x de un lado y función de x de otro lado. Otra forma es, como dice Udave, dejar todo igualado a C. Bienvenida, Udave. Eso también es válido. Otra persona podría decir, a mí me chocan los denominadores, ¿no? Tengo 3, 9 y 2. Entonces, pues quiero quitar fracciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mínimo común múltiplo de 3, 9 y 2? 18, ¿no? Entonces, puede multiplicar, ¿qué? 18 por ambos lados. Y aquí quedaría, ¿qué? 6x cúbica. Aquí quedaría menos 2x cúbica. Aquí ya quedaría otra constante. Y aquí quedaría, ¿qué? 9y cuadrada. Aquí quedaría 36y, perdón, 18, sí, 36y. Y aquí quedaría 18 logaritmo. Si a alguien le fastidian las fracciones, puede multiplicar ambos lados toda la expresión por 18, que es el mínimo común múltiplo de 3, 9 y 2. ¿Y qué? Quita los denominadores. Esa también es otro criterio, ¿no? Entonces, no hemos establecido criterios universales, ¿para qué? Para soluciones generales. Pues yo creo que les podría dar pautas, ¿eh? O sea, miren, la mayoría de los libros que maneja 0 denominadores, básicamente eso maneja. 0 denominadores y potencias, ¿qué? Y potencias positivas. En este caso, x cúbica, potencia positiva, x cúbica, potencia positiva, y cuadrada positiva y 2y. Entonces, aquí va, la mayoría de los libros, ¿cuál es su criterio? Potencias positivas y 0 denominadores. La mayoría de los libros. Otros libros, como utilizan el maquillaje o el formato que les dio Udave, ¿no? C de un lado y todo lo demás, tanto que dependa de X y de Y, va del otro lado, y la C va solita en un lado de la igualdad. Eso también es válido. Eso también es válido. Ahora, si nosotros nos preguntáramos, ¿este chamuco es lineal? Este chamuco es lineal. Entonces, miren, comenzamos desde acá, ¿no? Tratamos de ver si esto es lineal, ¿cómo, no? Esto que está negativo, o sea, todo el cuadrado, y más 1 sobre x elevado al cuadrado lo pasamos
al otro lado de la igualdad. ¿Con qué signo pasa? Negativo, ¿no? Entonces queda dx, a ver, repito. Vamos a hacerlo paso por paso. Aquí me adelanté. Entonces, todo esto pasa que de este lado, no pasa del otro lado donde está dx de y. Todo esto está positivo, pasa aquí al lado de dx de y, ¿con qué signo? Negativo, ¿eh? Entonces, me adelanté. Ahora, nosotros tenemos, o ¿cuál es la forma estándar? La forma estándar en este caso es de x de y. Entonces, toda la expresión tenemos que derivarla por y logaritmo. Entonces, aquí ya di 2 pasos adelante, ¿no? Entonces tenemos aquí quedaría que, aquí había y logaritmo. Dividí todo esto por y logaritmo, quedó de x de y. Ahora, dividí esto por y logaritmo. Queda que y más 1 elevado al cuadrado y aquí es x cuadrada, repito. Aquí es x cuadrada, aquí lo tengo que corregir. Entonces, tratando de armar la forma estándar de la lineal. Ahora, ¿por qué a algunos nos movió el piso? Porque aquí tenemos que, ¿quién es la variable dependiente? De X. Bueno, X. X, ajá. ¿Y quién es la independiente? Y. Entonces, no cerremos nuestras cabecitas a que siempre va a ser de Y de X. No. Entonces, hay que ser de mente abierta. Aquí lo que importan son los roles que implican las variables, no que siempre van a ser las mismas. Entonces, como en las integrales, muchos estamos acostumbrados a que solo integral, función de X, diferencial de X. No. Puede ser función de Y por diferencial de Y, ¿no? Puede tener diferencial de T, puede tener diferencial de U. Entonces, lo que importa son los roles, los papeles de las variables, no que siempre va a ser X, X, Profe, X, X. Mande. Sí. por ejemplo, en uno de los libros estaba estudiando un día antes y se menciona que si hay una función que depende de la variable dependiente, entonces automáticamente se descarta que es lineal. Entonces yo en mi examen no hice todo el procedimiento, sino nada más como observé que había un logaritmo natural de X y observé que era que la variable dependiente era X, pues descarté que era lineal automáticamente porque había una función que dependía de X, de la variable dependiente. Bueno, de hecho es una buena observación, Carlos, ¿no? O sea, eso ya es muy concreto, ¿no? Eso ya es muy concreto. Gracias por tu aporte, Carlos. Entonces, de hecho, Carlos, ya con eso, con que tú me digas la fuente, me dices tal libro, tal página, lo digo y ya lo verifico. Pero eso es en pocas palabras, así, sin tanto rollo. Aquí ya fue más a pie. Tratamos de llevar a la forma estándar. ¿Y qué pasa? Tenemos de X de Y, pero ¿qué pasa? Aquí tenemos un monstruo, ¿no? Donde aquí necesitaríamos ¿qué? Necesitaríamos una función que dependa de Y, pero ¿qué pasa? La X tendría que estar aquí arriba, ¿eh? Porque en este caso, ¿quién es la variable dependiente? X. Aquí tendríamos, aquí al lado del cuadrado, necesitaríamos X elevado a 1. ¿Por qué? Porque X es la variable dependiente. Pero aquí, ¿dónde está la X? Aquí realmente la X está dividiendo. O sea, ya con este monstruo, ya no es lineal. Ya no es lineal, porque puede haber funciones que sean lineales en X, porque en este caso, ¿quién es la variable dependiente? X. Entonces, como se nos arma este monstruo, pero no tenemos la X multiplicando, en esta parte, en esta fracción donde tenemos Y más 1 al cuadrado, no es lineal, ¿eh? Entonces, ¿cómo se arma esta conclusión? Q de Y vale 0, ¿eh? Aquí de este lado del 0, no importa que Q de Y valga 0. Q de Y puede ser un polinomio o cualquier función que solo dependa de Y, porque en este caso, ¿quién es nuestra variable independiente? La Y. Ojo, pero dice, pero P de Y no tiene la forma indicada. ¿Qué forma debe tener P de Y? Una función de Y que multiplique ¿quién? A la X. O de hecho, lo correcto sería, esta parte no tiene la forma deseada porque no tenemos X elevado a la primera potencia. Entonces aquí, en esta división feita, necesitaríamos X a la primera potencia. Pero ¿con qué exponente tenemos X? Alguien que me diga. ¿Con qué exponente tengo X en este monstruo que no es lineal? En esta partecita. En donde tengo Y más 1 al cuadrado. En esta fracción. ¿Con qué exponente tengo X? A la 0. 1. X a la menos 1 porque está dividiendo. De hecho, miren. Tenemos X a la menos 1 y logaritmo de X. Peor. Esto es súper no lineal, ¿no?
Entonces, no lineal con dos criterios. ¿Por qué? Porque si esta x tú la subes, ¿con qué exponente queda la x? Queda multiplicando, pero ¿qué era exponente qué? 1 negativo. Y ese exponente debería de ser ¿qué? 1. X a la 1 en el numerador, ¿no? Y peor que aquí tenemos logaritmo de la variable que dependiente. Entonces, esto es ¿qué? No lineal. Porque el exponente final de x es 1 negativo y tenemos una función que depende de la variable dependiente, que es logaritmo de x. Tan. Entonces, de entrada, ya que es no lineal en x. Es no lineal en x. ¿Preguntas? Bueno, creo que hasta aquí le vamos a dejar. La otra parte es verificar que llevamos a la forma estándar, probamos sus derivadas parciales y vemos que no es exacta. Y la última parte es precisamente que el procedimiento de exactas, que en el caso de este examen, el punto 3, la ecuación sí era exacta. Entonces ya de manera breve terminamos la próxima clase y voy a realizar un código en Python y se los voy a mandar. Y vamos a detenernos un ratito para explicar los elementos de ese código. Entonces por mi parte sería todo. Yo continuaría, pero pues depende, pues para no entrar en polémica de que algunos se quieren quedar sí, otros no, pues por mi parte sería todo. Bueno, entonces nos vemos mañana, creo que tenemos mañana la clase, entonces ya más al ratito subo esto, y estamos pendientes entonces. Las calificaciones se están procesando apenas. Sí, profe. Dale, profe. Ok, profe. Bueno, Gracias. estamos pendientes, hasta luego. Hasta luego, profe. Cuídese. Cuídese.